te damos la bienvenida a Escucha, es tu Europa, un resumen informativo de los temas más relevantes abordados en cada uno de los encuentros organizados por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo en el marco del proyecto Muévete, es tu Europa, pensado con el objetivo de acercar la labor de la Eurocámara a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. En el último episodio de este proyecto dedicado a la inteligencia artificial, las eurodiputadas Pilar del Castillo y Susana Solís y el profesor de ESADE, Esteve Almiral, coincidieron en que la Unión Europea debe impulsar la innovación y contar con el talento necesario si quiere sacar partido a esta tecnología y utilizarla para aumentar su productividad y su competitividad. Estas son las principales conclusiones de los expertos en relación a la Ley de Inteligencia Artificial Europea, aprobada el pasado marzo por la Eurocámara. Esta ley establece una serie de obligaciones para regular el uso de esta tecnología en función de sus riesgos potenciales y su impacto, con el fin de proteger los derechos fundamentales y la democracia. En este sentido, Solís ha recalcado que, a pesar de que esta ley fija obligaciones para los usos de alto riesgo, como en la educación o sanidad, y exige el cumplimiento de transparencia, no afectará a la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial considerados de bajo riesgo. Hay sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son los que realmente les tenemos que poner obligaciones, porque si hay un sistema que me va a decidir si a mí me dan una hipoteca o no, si a mí me hacen un determinado diagnóstico, un tratamiento médico, o si me van a elegir para un determinado puesto de trabajo, tenemos que asegurarnos que esos sistemas pues, son justos, son éticos, son trazables, hay transparencia y hay una supervisión humana, ¿no? Por lo tanto, esos sistemas de alto riesgo tienen que estar bajo unas ciertas obligaciones y para que puedan cumplir con ello. Y luego, la gran mayoría de sistemas de inteligencia artificial no van a tener que cumplir con ninguna obligación porque son sistemas de mínimo riesgo o bajo riesgo y por lo tanto tenemos que dejar que ahí florezca la innovación en Europa. Para Solís, el reto de esta ley está en lograr que las normas que se deriven de ella sean lo suficientemente flexibles para que no sean un lastre a la competitividad. Tenemos que ver esta ley como un marco normativo, como un paraguas, porque si no, tendríamos un gran problema. Podemos hacer que la innovación se bloquee en Europa, ¿no? Y por tanto, esto es un paraguas donde ahora hay mucha legislación secundaria, muchos actos delegados y muchas normas sectoriales que se tienen que acompasar y que se tienen que hacer lo suficientemente flexibles para que Europa, con esta legislación, no sea un lastre a nuestra competitividad, que ya tenemos un problema, sino que podamos hacer frente a Estados Unidos y a China. En el mismo sentido se ha pronunciado Del Castillo, que, al igual que Solís, forma parte de la Comisión Especial de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Según la política popular, es fundamental que las instituciones europeas sigan de cerca la implantación de esta ley durante la próxima legislatura. Además, ha apuntado a la relevancia de poner el foco en los datos, alimento de la inteligencia artificial, a la hora de regular. La inteligencia artificial, como muy bien sabéis, construye los patrones de conocimiento y luego, por tanto, de análisis de comportamiento y a partir de ahí de análisis de soluciones en base a datos. Por eso los datos son esenciales para que tecnologías como la inteligencia artificial pueda tener un desarrollo cada vez mayor y mayor. También se está desarrollando regulación que tiene que ver con la fiabilidad de los datos, la seguridad de los datos, la gobernanza de datos, el acceso a datos industriales. Por su parte, Almiral, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE, considera que la Ley de Inteligencia Artificial Europea cojea en lo relativo a la innovación, donde, a su juicio, Europa tiene un problema. Europa tiene un problema de innovación. Y en esa parte de innovación probablemente es una parte donde la ley dice poco. Es decir, en donde la ley se moja poco. Es decir, ¿qué medidas hay para favorecer la innovación, la adaptación, la adopción de todo este tipo de tecnologías? ¿Qué medidas tenemos para que aparezcan centenares de startups que nos permitan competir con el resto del mundo de una manera eficiente? ¿Qué medidas tenemos para que nuestras pequeñas y medianas empresas se conviertan en líderes en estas tecnologías? Estas cosas que nos deberían preocupar, pues están poco presentes.
En el debate también ha participado Joan Solé, estudiante del Máster de Ciencias de Análisis de Negocios de ESADE, que se ha mostrado igualmente preocupado por que ese freno a la innovación señalado por Almiral haga que las pymes tengan más reparos a la hora de invertir en inteligencia artificial por miedo a gastar más dinero o a meterse en problemas judiciales. Y por otro lado, también un poco igual la fuga de talento, porque si en otros lados, volvamos a decir, Estados Unidos y China, tira la inteligencia artificial y tira mucho, pues el talento se va a ir para allí también, no se va a quedar aquí. En este punto, Del Castillo aclaró que la ley no impide la innovación por parte de las startups, que están eximidas de ciertas obligaciones, pero sí introduce trámites que ralentizan el desarrollo tecnológico. Yo creo que se puede decir que introduce burocracia, o que se introducen, por tanto, una serie de obligaciones que hacen más costoso económicamente el desarrollo y más lento, pero no que impida la innovación en ese sentido. No es exactamente lo mismo porque, vamos a ver, no es exactamente lo mismo porque si no impide tener acceso a, por ejemplo, si impides tener acceso a datos, que es la base del funcionamiento de estas tecnologías, entonces sí, pero aquí está más limitado. Por su parte, Solís cree que el problema no está en una sobreregulación, sino en que no se haya desarrollado un espacio europeo de datos y en cómo asegurar que pymes y startups tienen acceso a supercomputación e infraestructura de datos. Asimismo, ve necesario atraer talento a Europa. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos es una formación masiva en inteligencia artificial, ¿no? Al final es una tecnología cara que para adoptarla necesitas muchas inversiones y hay que intentar que haya casos de usos, pero sobre todo lo que tiene que hacer Europa es, y es un problema enorme el que tenemos en Europa, primero porque nos falta talento, no podemos atraerlo, porque tampoco tenemos, decíamos, una política para atraer talento. Esto para las pymes es aún mucho mayor el problema que tienen para competir con las grandes empresas y necesitamos al final formar al personal en que luego puedan utilizar diferentes casos de uso que puedan aumentar la productividad. Y yo creo que este es el gran reto que tenemos por delante. Sobre cómo afectará la inteligencia artificial al empleo, Almiral ha precisado que, sobre todo, servirá para aumentar las capacidades de las personas y automatizar procesos. En su opinión, entre los sectores y ámbitos donde más se van a notar sus efectos están los de la programación, la abogacía, la consultoría y el sector público, y también habló de un nuevo campo. El nuevo campo, lo que nos va a aparecer el año que viene y lo que está apareciendo ahora, son los agentes. Los agentes nos van a cambiar muchas cosas. Los agentes son sistemas de software que van a ser capaces de decirles, cómprame un billete para ir a Londres, más o menos en donde, y el agente va a saber que tú quieres un billete barato, que quieres viajar en turista, que quieres tal, y va a poder acceder a tu calendario y ver qué días tienes y tal, etcétera, etcétera, y lo va a hacer todo automáticamente. Estos agentes para hacer gestiones es lo que nos viene ahora. En la misma línea, Solís ha afirmado que los casos en los que va a desaparecer el empleo serán poquísimos y ha resaltado la importancia de invertir en formación para poder atender a las necesidades de los empleos que se verán beneficiados por esta tecnología. Ahora sí, tenemos que ser conscientes de que habrá ciertos sectores que estarán más afectados. Yo siempre digo que otras revoluciones tecnológicas han afectado más al empleo físico, ¿no? A sustituir al trabajo manual. Esta va a afectar a la economía del conocimiento, a los trabajos que ha dicho antes Esteba. Por lo tanto, vas a poder tener una mayor productividad, vas a poder automatizarlos y por lo tanto yo lo veo así, que lo que sí que necesitamos es, para aquellos trabajos que se vayan a automatizar, invertir muchísimo, inversión masiva en formación. En relación con la formación, tanto Solé como Del Castillo han coincidido en que se debe favorecer la adaptación de los alumnos al proceso de digitalización de la sociedad, de la economía en la etapa universitaria y también en la etapa infantil. La huella digital en tu formación debe estar presente desde la infancia. Es decir, por ejemplo, la programación. La programación se inicia como un juego. Es decir, no es difícil aprender a programar para los niños porque son juegos que se pueden aprender tal. Pero la programación te introduce en una lógica que luego te permite conocer mejor el mundo del funcionamiento digital, la lógica del funcionamiento de las tecnologías digitales. Por otra parte, esa visión crítica es
junto a la autonomía individual, lo que, según Del Castillo, puede ayudar a los ciudadanos a no dejarse engañar y manipular por las noticias falsas, que, gracias a la inteligencia artificial, se pueden generar más fácilmente y difundir a gran escala. Por eso es tan importante que haya una serie de conductas o de códigos de conducta a nivel internacional que nos permita poner freno al riesgo a la desinformación y a los deepfakes, que es enorme, y que además pueden alterar las democracias y tienen un gran efecto en nuestros derechos fundamentales, en nuestras democracias. Hay que estar muy atentos y deberíamos ser capaces de establecer códigos de conducta voluntarios a la hora de poder hacer frente.